bienvenidos a QR en este programa especial que es la continuación del programa de la semana pasada que mi compañero Marcelo Ortega estuvo hablando con Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes, una charla interesantísima, un poco más relajada, más extensa, y para seguir en esa línea de programas con impronta musical, que creo que es como un gran hilo conductor en nuestro programa y que une a todo el equipo, tenemos a Dani Jiménez de Vorterix Buenos Aires, que es conductor, productor, musicalizador, básicamente un apasionado de la música con el que vamos a estar charlando también hoy más relajados en este programa especial. Dani, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Hola, ¿cómo están? Un saludo para vos, para todo el mundo ahí en el estudio, bueno, para toda la gente igual que nos puede ver en esa provincia con ese tono tan hermoso, ¿no? Que cada vez que me voy lo extraño un montón y que es como el cordobés, ¿eh? Me parece que es muy fácil de identificar en todo el mundo. Bien, bien, contento. Me alegro. Dani, tenés el trabajo que para mí es el trabajo de mis sueños, básicamente. Entiendo que haces varias cosas, pero estás metido en el mundo de la música desde que empezaste, básicamente. Sí, yo creo, y lo digo siempre un poco en chiste, que al ser hijo único me quedaba mucho tiempo libre, ¿no? Como para pensar y para juntar en un punto dos de las cosas que siempre me gustaron más, que son la música y el periodismo. Yo creo que la música se manifiesta a una edad más temprana y el periodismo, viste, con conciencia, yo creo que por ahí atravesado los 20 podés comenzar a notar que tenés una vocación, viste, que es distinto a la profesión. La profesión uno la puede desarrollar toda la vida sin que sea tu vocación. Eh, pero creo que hay una especie de búsqueda detrás de la vocación que a veces aparece tarde, a veces aparece temprano. En algún momento va a aparecer. Y a mí me apareció ni tarde ni temprano, te diría, porque ya desde chico escribía, hacía como una especie de revistita que entregaba a mis amigos por abajo de la puerta de las casas, cuando tendría 17, 18, contando, digamos, lo que eran las delicias del barrio, ¿no? Tal señora que hizo tal, el del kiosco que le pasó tal cosa, siempre con un tono de simpatía o de humor, entonces lo dejaba por abajo de la casa de cada uno. Después ya me profesionalicé y lo mandaba por mail, que la verdad que me ahorró un montón de trabajo, y al mismo tiempo la música estuvo siempre muy, muy presente para mí, siempre con escuchas, después tocando a partir de los 16, ya cuando empecé a hacer música me di cuenta por qué me gustaba tanto, pero de una forma rara, porque, viste, yo no tengo hermanos, no tengo hermanas, un primo más grande, pero que tampoco escuchaba música. Algunos discos de él quedaron en la casa de mi mamá, que es un recuerdo que yo tengo de chico, pero no es que tuve, viste, alguien en la familia que me dijo, bueno, escucha música o te paso material. Y aparte el poco que había en ese tiempo, inicios de los 80, poner era todo en cassette. Entonces, medio que tenías que ir a comprarlo, pero sí, comencé en algún momento, yo creo que entre los 12, 11, 10 a comprar cassettes ya directamente, que me los compraba mi mamá, y bueno, después no es que no paré más, en el momento dejé de comprar y empecé a grabar, lo reconozco, le pido perdón a la industria discográfica. Dani, Marcelo Ortega aquí te saluda. Y siempre optaste para hacer esto en medios disruptivos, innovadores. ¿Cómo fue también ese camino en los medios y la posibilidad de hacer lo que te gusta en lugares más cómodos, ¿no?, que en los medios tradicionales? Fue un camino largo, la verdad. A ver, es interesante la pregunta, no sé si lo será la respuesta. Digo, es un camino largo que sin embargo no lleva a ningún lado. A ver. Yo quiero, viste, un poco también desmitificar el hecho de que uno llegaste, porque trabajás en tal o cual lugar, o porque ese lugar es de una gran envergadura, o hoy ya no hay alcance nacional. Hoy vos armás un Twitch y sos de alcance universal. Claro. Es decir, esa cuestión de a cuánta gente llego, hoy ya eso no importa. Antes sí importaba, porque si no llegabas, digo, o a Rock and Pop, o a Clarín en un punto, digo, acá en Buenos Aires, esos medios que tenían una espalda muy grande o tirada nacional, es como que todo lo que había en el medio era under, ¿viste? Y yo creo que uno no llega a ningún lugar, no hay lugar donde llegar. Digo, es un camino que lo disfrutable es el camino, y si uno se acuesta todos los días ambicionando de que no llegó a tal lugar, no sé, desde mi humilde posición, yo le diría que se quede tranquilo, tranquila, porque no hay un lugar donde llegar. Digo, eso es todo efímero, porque si no uno se olvida de disfrutar ese camino, que para mí es lo más valorable de todo. Yo empecé a hacer radio, ponele a los 15, 16, en
zona oeste, La Ferrera, al fondo, digo, teníamos que viajar bastante con unos amigos para un programa de radio de música los sábados a la tarde. Y siempre radios alternativas, las mal llamadas radios truchas, en algún momento, que esto viene con el advenimiento de la democracia también, ¿no? La pluralidad de las voces, las perspectivas, y de ahí yo no paré, y seguí de una radio a otra radio, siempre pagando, ¿no? Pagando por los espacios. Hasta que en un momento dado se produce mi ingreso a Rock and Pop, eso fue en el año 2005, y es muy loco porque empezás a recibir plata por lo que hace un mes atrás pagabas. Claro. Y ahí es donde se te produce como un primer quiebre. ¿Viste? Vos decís, pero qué loco, si yo hago lo mismo que hacía hace 3 meses, lo hago con el mismo amor, el mismo profesionalismo, con las mismas ganas, con la misma puntualidad, pero ahora, para lo que yo pagaba a una radio hace 4 meses, me están pagando. Y te hace, viste, como un clic en la cabeza y decís, ¿qué es lo que está mal? ¿Estoy mal yo? ¿Están mal los primeros? Estuve mal antes, estoy mal ahora. Que haber cobrado. Claro. ¿Está mal esto que me están pagando? Entonces, por las dudas, si estos llegan a estar mal, me quedo callado y no digo nada y que lo sigan haciendo. Entonces, bueno, de ahí, por ahí, sí se profesionaliza un poco más la exigencia. Yo exigencia, digo, siempre me las puse, las tengo siempre porque a mí me sirven. Pero, viste, en un punto, vos estás en una radio que es zonal o barrial o alternativa, y la verdad que es raro que vos de ahí puedas llegar a generar un público de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas que te escuche. Es difícil, es complicado, si no estarías haciendo un fenómeno en una radio local. Y eso es extraño, porque si alguien ve lo que haces o le gusta, o vos mismo te das cuenta, es muy probable que seas abducido por un medio quizás de un aparato más grande. No digo de llegada más grande, sino de aparato más grande. Y para mí entrar a Rock and Pop en un punto fue eso, fue profesionalizar la exigencia, ¿viste? Porque ya son medios donde, lo mismo en Vorterix, si decís algo que a alguien no le gustó y encima en tiempos de redes sociales, olvidate, te van a hacer sentir. Y vos decís, pero estaba tan cubierto antes en ese búnker, en esa trinchera zonal, donde este tipo de cosas no sucedían, pero bueno, yo creo que también es el crecimiento al cual uno se expone y va acompañando con la exposición, lo quieras o no lo quieras, digo. La red social hoy permite a un montón de gente que no tiene por qué decirte que lo que haces es horrible, pero lo hace igual. Yo si escucho o veo a alguien y no me gusta, es raro que le escriba, que tome 2 minutos de mi vida para decirle, che, lo que haces es horrible. No lo voy a hacer, pero bueno, hay gente que sí lo hace. Lo que tienen por ahí, las exigencias o la exposición de algunos sitios de aparato más grande, es que estas cosas pueden suceder. Pero al mismo tiempo, cuando los besos son lindos, digo, son tan lindos como los cachetazos. Entonces creo que uno tiene que también, por lo menos, ponerse paradito ahí y saber afrontar eso y al mismo tiempo disfrutarlo, porque si no estás todo el tiempo con la cabeza bastante comida. Pero sí, es un camino muy largo. Por ahí que algunas cosas se me hayan dado ya arriba de los 30, es como que, viste, te agarra mucho más sereno. ¿Qué sé yo? Claro. Se te agarra haciendo algo más importante a los 20 y por ahí el piso se te mueve distinto. Esto, Dani, tiene mucho que ver también con algo que hablamos mucho en QR, que es el lograr profesionalizar carreras que tal vez normalmente antes o incluso ahora no se pagaban. O sea, lograr hacer una carrera y monetizarla de algo que a uno le gusta, que suele suceder sobre todo como en estas industrias más creativas, si se quiere, que antes, viste, no se pagaban o uno lo hacía por hobby o por amor, o en tu caso que hasta pagabas para hacerlo. Y ahora de a poco se va dando como ese cambio de paradigma en el que se empiezan a pagar, se empiezan a apreciar, se empiezan a entender como un trabajo, tal cual como lo decís vos, que requiere su tiempo, su esfuerzo, su especialización. Que está buenísimo que vos hayas llegado a eso y también que esa profesionalización se contagie, digamos, y siga creciendo. Eso está buenísimo. Creo que aparte todo es de una retroalimentación muy grande y muy fuerte. Y sobre lo que vos decías, 2 reflexiones o 2 cosas. Una, yo creo que hoy uno puede encontrar el camino a decir cosas que tiene ganas de una forma más accesible. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer yo ahora donde estoy en mi casa. Agarro un micrófono, tengo varios acá al costado, no estoy en mi casa, por eso tengo varios micrófonos, pero bueno, agarro uno y empiezo a transmitir. Lo hago por YouTube, por Twitch, por donde vos quieras.
es más fácil ese camino. No estás dependiendo de un medio que te meta en su programación, que tiene ya un público definido, porque es el público de ese medio, hay que ver si le gusta lo que vos decís, cómo lo decís. Digo, es distinto a que yo lo haga, lo promocione en redes y salga a hablar de lo que tengo ganas en mi casa. Y al mismo tiempo creo que a ustedes también les pasa, a mí me pasa, a cualquiera que hoy tenga un micrófono delante, que por ahí venimos de una construcción distinta a la actual. ¿A qué me refiero con esto? A que venimos de esta construcción, viste, por ahí, yo también, digo, viste, un poco más formal, porque tenemos un estudio, digo, hay una cámara, nos presentamos de tal manera, presentamos una nota de tal manera. Yo creo que hoy competimos con un montón de gente que agarra un micrófono y habla. Digo, tomando como punto de partida nuestro trabajo, que es agarrar un micrófono y hablar, después de ahí construís magia, te sale mal, te sale bien, te sale mejor, te sale peor, no importa. Pero digo, en igualdad de condiciones, yo creo que esto no le pasa a un arquitecto o a un panadero. ¿A qué voy con esto? El arquitecto, por año, ¿cuánta competencia se le suma al mercado? ¿Dónde vive, dónde labura? ¿30 arquitectos más? Ponele. 15, 20, 100. Bien. El panadero. ¿Cuántos panaderos más se le suman al mercado dentro donde él tiene su panadería que le puedan competir? 5, 2, 1, 10. Ahora, nosotros que trabajamos con un micrófono, que comunicamos, que hacemos aire, por año, ¿cuánta gente tenemos alrededor que está haciendo esto? Un montón. Un montón. 100, 150, 200, hay 200 pibes y pibas que lo están haciendo. ¿Está bueno? Sí que está bueno. Claro que está bueno, que uno tenga la posibilidad, la libertad, la chance de poder comunicar, así sea una pelotudez, cuentes chistes o presente la historia de Roma, está buenísimo, digo, que uno tenga la chance de poder hacerlo, porque quizás entre los 200, 300 que se suman, habrá 10 que valen la pena, no sé, eso más o menos lo va a acomodar el tiempo. Pero sí, nuestro trabajo, digo, como comunicadores o gente que transmite a través de un micrófono, todos los años, y tiene como 80, 90, 100, 500 personas más que están haciendo lo mismo en cualquier lugar. Claro. No es como el panadero que si no le pone la panadería a 15 cuadras, medio que está tranquilo. Digo, nosotros trabajamos más que nada, digo, ahora estamos saliendo de manera digital, digo, es por red, entonces tenés un montón de pestañas al costado con gente que hace lo mismo que vos en un punto, que es hablar por un micrófono. Después, el que escucha o ve, elegirá si lo dice peor, lo dice más lindo, más feo, digo, por suerte está la elección de cada uno. Pero desde ahí, si lo piensan bien, y el nuestro, digo, como comunicadores de medios, es un trabajo que tiene, digo, en el buen sentido lo digo, pero competencia todo el tiempo, cada vez más, de hecho. También depende con la mirada de cada uno, ¿no? Por ahí los jóvenes no van tanto a buscar cosas que podemos hablar nosotros, digo, que pasamos por ahí los 30, y después tenés gente que nos quiere ver por ahí. A nosotros, no quiero decir nosotros y ellos, pero me refiero a una cuestión generacional, que por ahí se enganchan más con otras temáticas. Yo creo que el espacio está buenísimo para que pueda existir la AM todavía, que a mí me gusta y la adoro, pero con programas que van a leña. Yo todavía escucho a AM y digo, ¿cómo pueden estar 3 horas hablando sin una cortina? Digo, wow, qué maravilla. Y por otro lado, qué sé yo, tenés la FM todavía. Creo que todas las alternativas están buenas. Yo no soy muy partidario del cancelemos lo anterior para que venga lo bueno, que es lo nuevo, la verdad. Si bien entiendo que lo que uno va teniendo siempre, ponele, hablando de música, es joven y está buenísimo, digo, Catriel, vos, el que vos quieras nombrar, pero no me canceles a Lito Nevia. Dejá así, o sea, lo tengo a Lito ahí, que es parte de la cultura nuestra, y esos pibes no tienen la cultura de la cancelación. Por ahí el que dice, no, pará, saquemos a este, no nos juntemos con, es la gente un poco más grande a veces, ¿viste? Que tiene el corazón rockero y que le cuesta entender que el rock perdió el cetro. No es que lo perdió. Hoy la tendencia de la música pasa por otro lado y las juventudes hacen eso. Es ir hacia un lugar que les resulte más interesante, que los arrope, que los contenga. Sí. Entonces, habría que pensar más como hacen los norteamericanos, que te suman a Kendrick Lamar, a Stevie Wonder. No son tan tontos para decir, no, reemplazámelo, Stevie Wonder no va más. No, te dicen, sí, tráemelo. Claro. Digo, es parte del acervo cultural que tienen ellos. Y acá deberíamos verlo un poco más así, no intentar reemplazar, ni tampoco entender que lo pasado fue mejor. Digo, creo que ninguna de las dos posiciones. Tenemos que tenerlo a Lito, a Javier Martínez, a Richard Coleman, y tener también a Babi, a Eco, a Woz, a Duki, a Casu, qué sé yo. Creo que es todo parte de lo que se hace en este país, que es una tierra muy fértil en ese sentido. Y tenemos Dani, una paleta cultural alucinante. Eso te iba a preguntar,
para que... Esto que decía recién me hacía acordar los tangueros cuando empezaron a ver a Piazzolla, digamos, ¿no? Y después todo el mundo que decía cuando... qué pasaba con esa música que revolucionara, entonces los jóvenes tangueros también puteaban a Piazzolla en los 70. Y ahora sacarte un poco el periodismo, meterte en el tema de la música, y hacemos una brevísima pausa y la pregunta siguiente es, ¿cómo ves el panorama musical? Y ya lo adelantaste recién, ¿en qué estás? ¿En qué estamos? Nada, era para dejarte eso picando y termina este cortecito y ya retomamos. Seguimos con Dani Jiménez conectado acá por internet con nosotros, el periodista de Vorterix. Estábamos charlando recién principalmente del periodismo. Ahora Marcelo dejó la pregunta picando ya para entrar en el tema musical, así que Marcelo, si me das permiso, quiero hacerle una pregunta a Dani. Dani, ¿cuál fue para vos la noticia musical del año? Mirá, primero voy a intentar hablar poco porque, bueno, mi cuenta de Instagram es Dani Charlatán, ¿no? Digo, notarán un poco que tengo cierta tendencia al habla. Yo creo que a diferencia de otros años, era mucho más diferenciable antes el disco del año, el show del año, la revelación del año, porque yo creo que eran, al haber menos redes, o no existir directamente redes sociales, eran como hechos más aislados, ¿viste? Y los recordabas más. Hoy salen discos y no nos enteramos. Claro. La verdad. Salen discos y no sabemos, no hay presentación de los discos, más los internacionales. Decir, uy, mira, pero el de Metallica ¿salió o todavía no salió? Pero ya tiraron 5 temas, pero es un disco, son 2. Yo creo que la industria y nosotros mismos perdimos, y no nos interesa, digo, tampoco eso de, no, antes me acuerdo que decían, tal día va a salir el disco de Oasis, o el disco de Radiohead, el que quieran, y se esperaba, o Metallica mismo. Bueno, creo que cambió el gusto nuestro, el consumo, y cambió la industria. Más allá de eso, yo creo que la noticia musical del año, lamentablemente, fue la muerte de Charlie Watts. Pasaron un montón de otras cosas. No sé, yo no me engancho mucho con los premios, los Grammy, qué sé yo. Una mirada particular, me parece que son cosas que no hace mucho el artista. Pero si tomás como hecho musical del año, que es extra musical, ¿no? Porque tiene que ver con un hecho de vida. Y estamos asistiendo a la primera muerte de un Stone, digamos, en tiempos contemporáneos, porque es decir, sí, murió Brian Jones en 1969, se sabe, pero digo, la banda tenía 5 años, no eran todavía los Rolling Stones como los íbamos a conocer ya a partir de la década del 70, nadie lo vio Brian Jones, salvo gente que debe tener, digo, más de 70, pero si no, digo, el resto de la humanidad se lo perdió. Y yo creo que la muerte de Charlie Watts, sí, por lo que significa la partida de un Rolling Stone, un hecho para el cual mi generación, vuestra generación y otras generaciones por ahí no estábamos preparados. Y también hablas de algo que es común para alguien de 13 años y para alguien de 80, los Rolling Stones. Saben que existen. No sé, saben que hay alguien que se llama Mick Jagger. Por más que tengas 12 años, o no hagas rock, o nunca hayas estado en el rock, o trabajes en, no sé, un supermercado y no escuches música, sabés que existe alguien llamado Mick Jagger. Seguro, seguro. Y teniendo en cuenta eso, que es como la banda de rock más importante todavía, aún así viva arriba de un escenario, yo creo que debe haber sido la noticia más importante o más relevante en un marco de noticias que tampoco dio para mucho, ¿no? Porque después tenés decesos por COVID, shows cancelados. La verdad es que un año bastante poco amigo para recordar. Ahí en la otra gráfica de acá del estudio están los Beatles, y la verdad que también uno pensaba, y hace ratito hablaba con Walter Gasso, que seguramente lo conocés, que gran periodista mendocino, sí. Sobre lo que fue también como hecho Get Back, ese maravilloso documental de Peter Jackson, que de alguna forma nos muestra, quienes somos Beatlemaníacos, de lo que fue ese concierto en la terraza y también, digo, esa banda emblemática, voy a decir recién, unos chicos que están por empezar, pero la verdad que lo que hizo este loco del Señor de los Anillos fue generar la intimidad de la creación, ¿no? de estos tipos. Sí, yo creo que como hecho fílmico sin duda. Mirá que salieron en el año
algunos documentales interesantes, salió el de Brian Wilson, Sí. salió un documental que quedó medio perdido, porque hoy viste que la información nos llega por un montón de lugares distintos, portales, y no tenemos tiempo para ver todo, y hay algunas que que no llegan a los lugares más centrales, a noticieros y demás. Pero salió un documental sobre el estudio de grabación que tenía George Martin en el Caribe, que te recomiendo muchísimo. Y también pasó de largo, digo, hubo un montón de cosas, si uno se pone a pensar, interesantes. Salió un documental llamado Summer of Soul, que lo hizo Questlove, el baterista de The Roots, que es sobre el Woodstock negro, digamos, que se hizo en Harlem, en los Estados Unidos, casi al mismo tiempo que se hacía el otro Woodstock, en 1969, que son cintas que tenían también 50 años y que el tipo dijo, bueno, yo las quiero ver, las voy a revisar, nunca habían salido a la luz. Y bueno, se muestra un momento de conciencia política, además, y social muy grande, y tocan, digo, Stevie Wonder, Nina Simone, es un escándalo el concierto. Eso salió este año también. Salió otro documental sobre el año 1971, que es de 7 capítulos, que lo recomiendo mucho si lo pueden llegar a ver. Digo, la verdad que hubo envíos audiovisuales muy importantes, pero creo que Get Back, por el peso de los Beatles, por lo que se muestra en el docu, o en los 3 capítulos del docu, porque lo haya tocado, digo, Peter Jackson, sin dudas desde ahí me parece que debe ser, sí, por lo menos como envío y no como algo, digo, real en el caso de una persona o un concierto, yo creo que sí. Con la muerte de Charlie Watts debe ser de lo más importante o relevante del año. Dani, y ahora metiéndome ya puntualmente en tu trabajo, pero a la vez de la mano de la música. ¿Cómo es el proceso de musicalizar un programa? ¿Cómo es el proceso de armar una playlist, de elegir qué música vas a pasar hoy? ¿Cómo es tu proceso? ¿Te levantás y lo tenés en mente? ¿Se te ocurre en el momento? Depende del día. Y no digo depende del día para hacerte una respuesta de salida rápida. Depende de cómo está el día. Yo armo una lista de canciones con el pronóstico en la mano. Viendo cómo va a estar el día siguiente. Porque no es lo mismo que llueva a que haya sol. Claro. No es lo mismo. Yo tengo que intentar, en el caso de un programa, tengo que intentar meterte en la misma atmósfera en la cual vos se vas a estar, entendiendo que, por ejemplo, el programa que estoy terminando ya mañana, que es un programa, digo, de alcance nacional o universal, porque es a través de la web, pero digo, hay gente que está en Mendoza, hay gente que está en La Pampa, entiendo que los climas no son los mismos, también lo tengo en cuenta, pero siempre hay como un clima general, ¿viste? Que te envuelve. Y eso para mí es importante. Yo he cambiado la música del programa viniendo para la radio, porque dije, uy, ¿y esa nube? Que antes no estaba, y ahora se me nubló, y yo traje Los Auténticos Decadentes, y está lloviendo, entonces digo, tengo que virar ahí en el medio, tengo que pegar un cambiazo. Eso lo hago mucho de acuerdo a cómo, en serio, cómo va a estar el día, si va a estar pesado, nublado, si va a hacer mucho calor, si no lo va a hacer, si va a llover mucho, si va a llover poco. Trato, digo, como para que vos también, si estás viendo o escuchando, te metas en la misma atmósfera. No es lo mismo si estás lloviendo por la ventana, vos tenés un jardín y estás haciéndole la leche a tus hijos y estás viendo o escuchando un programa y de fondo suena un tema de Nick Drake, esa composición que vos estás teniendo natural, tuya en tu casa, te va a rendir un poco más que si en serio yo te pongo la guitarra de Los Decadentes en la misma composición escenográfica. Es distinto. ¿Es mejor? No. ¿Es peor? No, tampoco, es lo mismo. Puedo poner Motorhead, da lo mismo. Pero creo que hay ciertas circunstancias que pueden embellecer lo que uno puede vivenciar todos los días, y si lo podés hacer con la música, muchísimo mejor. Digo, es un gran poder, lo digo bien, es un gran manipulador ese poder. Y al mismo tiempo, cuando trabajo en playlists, yo suelo armarlas no solamente para mí, a veces para el programa, o lo hago para algunos lugares o algunos locales que necesitan música en particular. Yo necesito ver primero cómo es el local, porque no es lo mismo que sea de madera que sea de fierro. Si es de madera, tengo que pensar en un tipo de música. Si es de acero, tengo que pensar en otro tipo de música, por más que sea una pavada. Y yo creo que las playlists, una observación, ni siquiera es un consejo, tiene que tener más importancia la canción que el artista para una playlist. Si es acomodada a cierto momento, quiero una playlist para salir a correr, quiero una playlist para irme a dormir, quiero una playlist para cenar, pero no cenar de pareja, cenar es otra música. Y dentro de todo tiene que tener como una línea
donde vos no podés poner voces muy estridentes ni agudas, es decir, un tema de los Bee Gees y un tema de Depeche Mode, no, más allá de los estilos musicales. Tenés un cantante que es súper ardilla y tenés otro que es súper cavernoso. Entonces, para llegar de uno a otro, tenés que ir haciendo como una parábola para que no sea tan grande el golpe. Yo no armo en playlist música en vivo y música de estudio, porque me parece que es un choque de audios, a mí me hace ruido. Y si es música en vivo, no es lo mismo un tema grabado en Wembley que un tema grabado en el CBGB. Porque tenés acá 50.000 personas y acá 8. Claro. Entonces los audios te van a chocar un montón. No sé, yo soy de poner bastante el foco en ese tipo de cosas. Es un placer, a ver, no porque yo lo haga, lo hacemos todos, digo, lo hacer playlist. Lo hacíamos antes cuando teníamos cassette y le queríamos, o CDs, dar a alguien o decirle algo a alguien, y bueno, le grabábamos canciones en un CD y se las dábamos. Es un arte de alguna manera, me parece. Por lo menos que tenga esa composición que es intangible y que sea agradable al oído, que pueda acompañar una situación en particular. Y es divertido. Lleva un tiempo, pero es divertido. Bueno, buenísimo. Mira, acá cerrando el programa y hablando de playlist, te vamos a ir despidiendo con un vinardo para pensar también en una playlist y música que tenga que ver con el vino. Exacto. Y también esperándote por acá y hacer en vivo, que sabemos que te gusta Mendoza, que estás vinculado de alguna manera. Así que agradecerte estos minutos, aprender mucho como aprendimos recién y saludarte con un vino. Para nosotros también es un homenaje y ganas también de compartirlo, ¿no? Salud, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, salud a ustedes. Conozco esos vinos, no esos puntuales, pero sí los mendocinos, así que estamos hablando de lo mismo. En serio, que tengan un hermoso comienzo de año. Desde acá, gracias por seguir apoyando la música, me parece que hay que hacerlo y es necesario. Y bueno, están bien custodiados, mirá lo que tienen atrás, ¿qué les puedo decir? Que tengan un hermoso año, muchísimas gracias y un saludo a mi Mendoza querida. Salud. Salud. Friends are calm, keep calm, capping it cold. Here's flying bird just down below. Hey man, I'm losing my hope. In tricking times was giving blow. So nice, king the club. It's coming up black and I flip my club.